¿Qué tal están? Las pruebas sí importan, pero nadie lo ve igual. Hay algo profundamente extraño en la forma en que discutimos hoy en día. Vivimos en una época en la que la humanidad dispone de más información que nunca, eso es evidente. Más datos, más documentos, más registros, más análisis en tiempo real. En teoría, esto debería acercarnos a una comprensión más clara de la realidad. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Cuanta más información tenemos, más difícil parece ser ponernos de acuerdo sobre lo que esa información significa de verdad. Y este es un tema preocupante. Ocurre un fenómeno inquietante. Personas distintas con acceso a las mismas pruebas llegan a conclusiones completamente opuestas. Correos electrónicos, informes policiales, grabaciones de voz, sumarios judiciales, documentos internos, todo ello constituye material verificable, supuestamente objetivo. Y aún así, el resultado no es la convergencia, sino la divergencia. La pregunta central es inevitable. ¿Cómo es posible que ante los mismos hechos lleguemos a verdades supuestamente distintas o a supuestas verdades diferentes? Podemos hablar del escenario contemporáneo. En este sentido, imaginemos un caso típico de presunta corrupción política o económica, un caso mediático ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Aparecen documentos, comunicaciones privadas, mensajes entre responsables, registros de reuniones, informes de investigación, correos electrónicos, etc. Para una parte de la sociedad, estos elementos constituyen pruebas claras de una conducta ilícita. Para otra parte, sin embargo, esos mismos elementos son interpretados como indicios insuficientes, ambiguos e incluso descontextualizados. Y aquí aparece el primer punto clave. No es que unos vean pruebas y otros no, es que ambos grupos ven las mismas pruebas, pero las interpretan de forma completamente distinta. Y esto parece algo absolutamente subjetivo. Podemos hablar de hechos e interpretación. Durante mucho tiempo hemos pensado que el conocimiento funciona de forma lineal, hechos que conducen a conclusiones. Pero en la práctica, entre los hechos y las conclusiones, se interpone algo fundamental, que es la interpretación, la capacidad interpretativa. La interpretación no es un proceso neutro, está mediada por factores cognitivos, emocionales, culturales y políticos, y formativos también. La ideología, la identidad, la confianza en las instituciones y las narrativas previas actúan como filtros invisibles o aparentemente invisibles. Esto significa algo profundamente importante. Los hechos no hablan por sí solos, necesitan ser interpretados, y esa interpretación puede variar radicalmente entre individuos igualmente racionales, o al menos eso se supone. También está el papel de los medios de comunicación. Este fenómeno se hace especialmente visible en los medios de comunicación de masas. Por ejemplo, un mismo documento judicial puede ser presentado de maneras completamente diferentes, dependiendo del contexto editorial de cada medio de comunicación. En un espacio mediático se subraya la literalidad de los mensajes, la secuencia de los hechos, la coherencia interna de las pruebas. En otro, en cambio, se enfatiza la falta de contexto, la presunción de inocencia, la necesidad de prudencia interpretativa, etc. Ambos discursos pueden parecer razonables, ambos pueden apoyarse en datos reales, pero conducen a interpretaciones divergentes de una misma realidad. También hay que hablar del exceso de información. En este sentido, podría pensarse que el problema es la falta de información, pero en realidad sucede lo contrario. El problema es el exceso de información y también la tergiversación de la información, que es algo bastante frecuente. En un entorno saturado de datos, la mente humana no puede procesarlo todo de forma uniforme. Selecciona, jerarquiza, filtra, y en este proceso la interpretación se vuelve más importante que el hecho en sí mismo. Y así, de esa forma, la abundancia de información no produce consenso, sino fragmentación. Y esto es algo que está sucediendo actualmente. También está el denominado sesgo cognitivo, que es importantísimo. La psicología cognitiva ha demostrado que el ser humano no procesa la información de forma puramente racional. Uno de los mecanismos más importantes es el sesgo de confirmación, la tendencia a aceptar con mayor facilidad aquello que confirma nuestras creencias previas y a rechazar aquello que las contradice. Este sesgo cognitivo no es una anomalía individual, es una característica general del pensamiento humano y en contextos politizados se intensifica.
De esta manera también está la cuestión de la identidad y la disonancia. Cuando la información afecta a figuras con las que nos identificamos emocional o ideológicamente, aparece un fenómeno más complejo, la disonancia cognitiva. En estos casos, aceptar la evidencia puede implicar un coste psicológico. Por ello, muchas veces resulta más sencillo reinterpretar la evidencia que modificar la creencia previa. No se trata de falta de inteligencia, se trata de la tensión entre identidad y realidad. También pues hay que hablar de las narrativas que se utilizan en los medios de comunicación. Los seres humanos no solo procesan datos, construyen narrativas. Una narrativa es una estructura que organiza la realidad en forma de historia coherente. Las narrativas políticas y mediáticas son especialmente poderosas porque simplifican la complejidad del mundo, asignan roles, establecen causalidades, ordenan eventos. Y cuando aparece una nueva prueba, no se analiza en el vacío, se inserta en una narrativa previa y dependiendo de esa narrativa su significado cambia o puede cambiar. También hay que analizar las realidades paralelas. En los casos más extremos, este fenómeno da lugar a lo que podríamos llamar realidades interpretativas paralelas. Y esto pues es que un grupo puede ver en un conjunto de documentos una prueba clara, por ejemplo, de corrupción económica o política. Otro grupo, en cambio, puede ver el mismo conjunto de documentos como elementos insuficientes para llegar a esa conclusión. Parece que la objetividad brilla por su ausencia. Ambos creen estar interpretando correctamente la realidad. Ambos creen estar siendo objetivos. Está también el problema filosófico de todo esto. Esto nos lleva a una cuestión filosófica fundamental, la naturaleza del hecho. ¿Es un hecho algo independiente de la interpretación humana? ¿O todo hecho está inevitablemente mediado por estructuras cognitivas y sociales? En este aspecto, la filosofía ha oscilado entre estas posiciones durante siglos, pero en la práctica contemporánea, la tensión entre ambas se hace evidente en el debate público y especialmente en el debate político. También hay que hablar de la objetividad. La objetividad, lejos de ser automática, es un logro difícil, requiere procedimientos, instituciones, contraste de fuentes y disposición a revisar creencias. Sin estos elementos, la interpretación subjetiva domina el espacio público y también hay que considerar las consecuencias sociales que todo esto puede producir. Cuando este fenómeno se generaliza, la sociedad pierde una base común de realidad compartida. El debate deja de ser un intercambio de ideas y se convierte en una confrontación de identidades o de voluntades. La evidencia deja de ser un punto de convergencia y pasa a ser un elemento de disputa y de interpretación. También, por supuesto, hay que tener en cuenta el denominado punto ciego. El mayor problema es la ilusión de objetividad propia. Cada individuo tiende a creer que su interpretación es la correcta y que el sesgo pertenece únicamente al otro. Y además de esto, hay que decir que si todos creen lo mismo, el sesgo deja de ser individual y se convierte en estructural. Por tanto, hay que considerar que esto se puede entender mejor a través de ejemplos concretos, por ejemplo, que existen en el debate público. Para entender mejor este fenómeno, pensemos en cómo se desarrollan los debates en televisión cuando aparece un caso judicial relacionado con la corrupción política o económica. En muchas ocasiones, los espectadores observan cómo un mismo fragmento de información genera interpretaciones completamente opuestas entre los tertulianos, dependiendo de la cadena televisiva. Por ejemplo, un mensaje de texto que dice literalmente una frase ambigua puede ser interpretado por unos como una prueba clara de coordinación indebida, mientras que otros la interpretan como una expresión informal sin relevancia jurídica. El mismo contenido, la misma frase, pero dos lecturas completamente distintas. Y esto sucede también en casos más claros. Esto genera una sensación de confusión en el espectador medio, que no sabe si está viendo un análisis objetivo o una construcción narrativa parcial y subjetiva. Además, también está el tema del lenguaje de los indicios en el ámbito judicial.
En el ámbito judicial, especialmente en fases de instrucción, no siempre se habla de pruebas concluyentes, sino de indicios, y aquí surge una complicación importante. Un indicio no es una certeza, pero tampoco es una simple opinión. Es un elemento que sugiere una posible conclusión, pero que requiere interpretación adicional. Y también hay que considerar que en el debate público esta distinción se difumina. Para algunos los indicios sólidos son prácticamente equivalentes a pruebas. Para otros no tienen suficiente peso como para sostener ninguna afirmación concluyente o ninguna simple afirmación, aunque no sea concluyente. Esta diferencia de enfoque contribuye a la polarización interpretativa. También está el papel de la confianza institucional. Otro factor fundamental es la confianza en las instituciones. Cuando una persona confía en el sistema judicial, tiende a interpretar los documentos judiciales como elementos altamente fiables. Cuando esa confianza es baja, los mismos documentos pueden ser vistos como construcciones parciales o incluso considerar que están politizadas, cuando eso no es cierto. Esto significa que la interpretación de las pruebas o de los indicios no depende solo del contexto de las pruebas o indicios, sino también del marco de confianza previo desde el que se observan. Además, también hay que analizar la ilusión de la neutralidad. Existe una creencia extendida de que uno mismo es neutral mientras que los demás están sesgados. Sin embargo, esta percepción es engañosa. Hay que decir también que todos los seres humanos interpretan la realidad desde algún marco. No existe una posición completamente externa o absolutamente objetiva. Incluso la selección de qué datos considerar relevantes ya implica una decisión interpretativa. Por tanto, la neutralidad absoluta es más un ideal regulativo que una realidad psicológica. También, por supuesto, hay que analizar los mecanismos cognitivos profundos. Y en este aspecto, la neurociencia ha mostrado que el cerebro humano no funciona como una cámara que registra datos de forma pasiva, sino como un sistema predictivo que interpreta la información en función de expectativas previas. Y también esto implica que la percepción misma está influida por lo que creemos que vamos a ver. En otras palabras, no solo interpretamos los hechos después de percibirlos, sino que, en cierto modo, los percibimos ya interpretados. Este mecanismo ayuda a explicar por qué dos personas pueden ver el mismo evento y construir experiencias completamente diferentes. También se puede analizar la política como competencia de relatos. En este sentido y en este contexto, la política moderna puede entenderse no solo como un conflicto de intereses, sino también como una competencia de relatos interpretativos. Y también hay un punto importante, que muchas veces no se profundiza suficientemente en un caso para salirse de unas pocas ideas y ampliar a otras muchas cuestiones que se están investigando y que se han comprobado que son ciertas. Cuando aparece un nuevo caso, este se integra en esa narrativa existente, reforzándola o desafiándola, pero rara vez la narrativa se rompe completamente. Lo habitual es que los nuevos datos sean absorbidos sin alterar el marco general. Además, también hay que considerar la persistencia de las opiniones o la resistencia al cambio de las opiniones. Uno de los fenómenos más interesantes es la resistencia al cambio de opinión, incluso frente a evidencia significativa. Este fenómeno no es irracional en sentido estricto, sino que responde a la necesidad de coherencia interna del individuo. Cambiar de opinión no implica solo aceptar un nuevo dato o unos nuevos datos, sino reconstruir todo un sistema de creencias. Por eso el cambio suele ser gradual y no inmediato. Además, también hay que analizar la paradoja central de todo esto, que consiste en que, llegados a este punto, se hace visible una paradoja, que es cuanto más información tenemos, más difícil puede ser alcanzar un consenso interpretativo. Y esto no significa que la verdad no exista, sino que su acceso está mediado por estructuras cognitivas y sociales complejas. Además de esto, hay que decir también que la verdad no desaparece, pero su reconocimiento se vuelve problemático en contextos de alta polarización política o social. Y también se puede desarrollar una analogía clásica. Este problema no es completamente nuevo. Ya en la filosofía clásica encontramos analogías
que ayudan a comprenderlo. Una de las más conocidas es la alegoría de la caverna, donde los seres humanos perciben sombras y las interpretan como realidad. Y en este aspecto, en el mundo contemporáneo, podríamos decir que no vemos solo sombras, sino fragmentos de información real, pero interpretados desde distintas posiciones dentro de la caverna cognitiva. Y cada individuo cree estar viendo la realidad tal como es, pero está interpretando señales parciales a través de su propio marco conceptual e interpretativo. Además, hay que considerar que, por ejemplo, el periodismo y la interpretación periodística son esenciales. El periodismo, en teoría, tiene la función de mediar entre los hechos y el público. Sin embargo, también está sujeto a marcos interpretativos. Y, en este sentido, el trabajo periodístico implica seleccionar qué hechos son relevantes, cómo se presentan y qué contexto se ofrece. Estas decisiones influyen inevitablemente en la percepción final del espectador. Además, por ello, incluso el periodismo de investigación, que busca la máxima objetividad posible, no puede escapar completamente de la interpretación. También hay que analizar la fragilidad de la evidencia en el espacio público actual. En el espacio público, la evidencia rara vez aparece de forma pura. Normalmente se presenta fragmentada, incompleta y mediada por terceros. Esto también complejiza la situación. Esto hace que la reconstrucción de los hechos dependa en gran medida de la confianza en quien los presenta, así como de la capacidad del receptor para integrarlos en un marco coherente. Y también hay que decir que por eso dos personas igualmente informadas pueden llegar a conclusiones opuestas sin que necesariamente una de ellas esté ignorando los datos. Y esto también es relevante. Además, también se pueden establecer consecuencias democráticas de todo esto. Este fenómeno tiene implicaciones importantes para la democracia. Si la ciudadanía no comparte una base común de interpretación de los hechos, el debate democrático se fragmenta y se polariza. Las decisiones colectivas dependen de la existencia de algún grado de consenso sobre la realidad. Sin ese consenso mínimo, la deliberación se debilita y aumenta la polarización. Esto no implica el colapso del sistema democrático, pero sí una tensión constante en su funcionamiento. Además, también hay que decir que hay posibles vías de solución de todo este complejo problema. No existe, es verdad, una solución simple a este problema, sin embargo, se pueden identificar algunas condiciones que ayudan a reducir la divergencia interpretativa. Entre ellas están la transparencia de las instituciones, la educación crítica, el contraste de fuentes y la promoción de hábitos de pensamiento reflexivo y crítico. Esto es fundamental. Aún así, incluso en las mejores condiciones, la interpretación subjetiva nunca desaparece completamente, pero hay más elementos de objetividad. También, por supuesto, hay un límite de la razón. Es importante reconocer que la razón humana tiene límites, no porque sea insuficiente, sino porque opera dentro de estructuras cognitivas y sociales que la condicionan. La racionalidad no funciona en el vacío, sino dentro de contextos que influyen en la interpretación de la información. Por ello, incluso las personas más informadas y razonables pueden llegar a conclusiones diferentes entre lo que consideran e incluso observando los mismos datos, analizando los mismos datos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube con más de 13.300 vídeos. Hasta siempre.